un amigo muy querido mío, Jaime Delgado. Yo le digo sensei porque es un verdadero sensei. Tiene una historia fantástica. Era discapacitado de niño. Ajá. Y no tenía movimientos articulares. Entré a las artes marciales y me convertí en el número 1 del mundo en mi especialidad. Hoy la ansiedad, el 80%, el año pasado el 80% de mis pacientes tenían ansiedad y de ese 100% el 80% tenían menos de 40 años. Esa ansiedad se va a convertir en depresión y esa depresión se convierte en problemas graves de salud. Todas las personas que estén buscando desarrollarse, que quieran desarrollar más su capacidad cerebral, se van a impresionar lo que su cerebro es capaz de hacer. Las personas que quieren desarrollar cerebro, quieres tener una memoria increíble, mucho mejor concentración, los ejercicios que pongo con deportistas de alto rendimiento, más todo lo que he aprendido, lo pongo y las dos cosas se hacen simultáneamente. Vas a ser diferente. Ajá. Porque vas a tener habilidades que no tienen los demás. Ok. Y vas a ser igual que los mejores. Familia Tipical, muy buenos días. Hoy es día de Platicando con, pero también es día de hacer un especial. Hoy quise invitar a un amigo muy querido mío, Jaime Delgado. Yo le digo sensei porque es un verdadero sensei. Tiene una historia fantástica que ahorita nos las va a platicar. Ya lo tuvimos platicando hace como 4 meses en Platicando. Pero quiero aprovechar que Jaime va a hacer un evento, que me gustaría mucho que se enteren de qué va a ser el evento. Si pueden ir, sería fantástico. Y sobre todo, conocer un poco la profundidad de este ser humano que es genial. Jaime Delgado, sensei, bienvenido. ¿Qué tal? Carlitos, qué gusto saludarte. Igualmente. Os. Sí. Jaime, yo creo que es bien interesante primero que la gente conozca tus antecedentes porque a mí me vuelves loco con todo lo que has hecho, tu preparación, todo lo que has hecho y quiero saber lo que has hecho y por qué. ¿Y por qué lo he hecho? Era discapacitado de niño. Ajá. Y no tenía movimientos articulares. Entré a las artes marciales y me convertí en el número 1 del mundo en mi especialidad y todo por disciplina, constancia. Y yo quería entender cómo había podido lograr lo que había logrado. Formé una de las escuelas más grandes de artes marciales en México a los 21 años. ¿A los 21? A los 21 ¿Como años. Empresario? Como empresario. A los 23 tenía 44 escuelas. Y simultáneamente estudiaba psicología. Entonces hice 2 especialidades, 2 máster, un doctorado. ¿En psicología? En psicología, en todo el área de psicología. Sí. Y me fui a Japón por un quinto dan y me convertí en monje. Y me convertí en un monje sanador. ¿En un quinto dan de qué? De karate. Yo hice karate japonés. ¿Cuántos dan ahí en...? Depende de la escuela. No, hoy se dan muy fácil, pero en mi época llegar a quinto dan era como llegar al Salón de la Fama. Eran muy poquitos los que llegaban. Ok. ¿No? Entonces yo en aquel entonces hice todas las artes marciales que había a mi disposición en México. Hice tercer dan de taekwondo, hice kendo, que es la espada del samurái con bambú, hice yaido, hice judo, hice ninjutsu. ¿Por qué? Uno, porque era un hombre con déficit de atención, era hiperkinético, no podía quedarme quieto un momento, entonces lo que hoy tratan como niños raros, yo era uno de esos niños, mi cerebro era demasiado rápido, soy kinestésico visual, esto quiere decir que todo me distraía, para todos lados volteaba, y finalmente las artes marciales me enfocan, ¿no? Y cuando me convierto en monje me enfoco todavía más. A ver, ¿por qué decidiste ser monje? ¿En dónde? Y explícanos literalmente qué es ser monje. Yo siempre me gustaron todo lo que era el área de la disciplina, del esfuerzo, y el objetivo en mi vida era cómo podía ser superhombres o supermujeres. O sea, yo decía, yo me alimento de lo que para la gente es imposible. Eso es de donde yo parto. Ese es el alimento de mi vida. Yo voy a hacer lo que es imposible para los demás, lo voy a hacer posible. Y a eso me dediqué toda mi vida y a eso me he dedicado, a romper paradigmas todo el tiempo, ¿no? Y parte de esto era entender cómo funcionaba el cerebro, qué hacía el cerebro. A los 18 años, mientras que mis amigos se iban a jugar billar, se iban al antro, yo me llevaba a mis hermanitos
y algunos alumnos, y me los llevaba al Teposteco, y meditábamos el fin de semana, y les tapaba los ojos y les enseñaba a ver con los ojos vendados, y hacíamos ejercicios de telepatía que inventaba yo, en fin, siempre esta búsqueda de cómo desarrollar el cerebro de las personas. ¿Para qué desarrollar? Porque partía de una serie de visiones que tenía de que éramos superhombres y que había cosas que nos tenían limitados y amarrados. Y toda mi vida me he dedicado a estudiar el cerebro, a estudiar la conducta humana, a aprender de todas las culturas que he podido. Estuve en monasterios tibetanos, en Tailandia, con monjes chinos. En monasterios tibetanos, durante 10 años fui entrenado por ellos. O sea, ¿te quedaste en un monasterio 10 años? No, ellos venían a mi casa en México, se quedaban 3 meses, 2 meses en sus giras. Okay. Yo iba ahí, me quedaba 1 mes, 2 meses, a 2 monasterios, Drepung Losar y Nishartse. Luego estuve en monasterios también de retiro en Tailandia, estuve con monjes chinos, estuve con yogis en la India. Fui parte de una profecía de los chamanes en Estados Unidos que se llama el Águila del Norte y del Sur. Decían que yo era el Águila del Sur. Luego sucedió lo mismo en Nueva Zelanda con los maoris, estos que se tatúan sí. Y llegué ahí, bajaron 200 chamanes de todas las montañas porque decían que era parte de otra profecía que se llamaba Los 3 pájaros de piedra. Yo era el segundo, que era el águila. Luego aparte una profecía en los incas, en Perú, en Machu Picchu, que se llama el águila y el cóndor. Decían que yo era el águila. Y de 2 aquí, una maya y una mexica. Y esto hacía que me permitiera aprender de los chamanes la naturaleza, que yo no sabía nada. Aprendí a respetarla y amarla. De los monjes, lo que es el concepto de buscar la espiritualidad. Y finalmente de mi área psicológica, el comprender cómo funcionaba el cerebro. Empecé a entrenar deportistas profesionales, ¿no? Trabajé en 16 deportes. Tú recordarás aquella época de tenis en donde estaba Raúl Ramírez, en el club alemán. Con Brian Godfrey. Bueno, pues yo traía al equipo mexicano junto con Raúl Ramírez, con Leo Lavalle, todos ellos. Yo les daba el entrenamiento mental y físico con Vicente Zarazúa, que él era más grande que nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aprendo del deporte de alto rendimiento, cómo hacer que el esfuerzo se lograra y cómo la mente podía hacer, y siempre el cuerpo podía romper límites y más y más. Cuando le ganamos, tú estabas cuando eliminamos a Estados Unidos con McEnroe y todos ellos. No, yo llegué después. Sí, ahí estaba Raúl. Ok, sí, Raúl. No, él jugaba. Sí. Yo estuve con Raúl ya como entrenador Raúl. Ah, ok. Ya. Sí, y eso fue en el Club Chapultepec. Sí. ¿No? Sí. Y yo estaba cuando estábamos en el Club Alemán. Ok. Que ponían las gradas y se cantaban porras, claro, ayer y todo el esto. torneo, en el Alemán o en el Chapultepec, uno de los dos. Así es. Sí. Y entonces, bueno, finalmente hoy día me da un COVID tremendo, pierdo mi cerebro, porque después del COVID yo ya no podía acordarme de las cosas, citaba juntas y yo no sabía que había citado a junta. Yo estaba acostumbrado por mi entrenamiento mental a hacer mapas en mi cerebro de 12, 15 ramificaciones, 5 mapas simultáneamente, y no podía recordar en un solo mapa 3 cosas seguidas. Todo era neblina. Entonces entras en estados de ansiedad, en estados de angustia. Estuve 9 meses en mi cuarto con oxígeno para recuperarme del COVID y finalmente... ¿Tan mal te fue? Me fue muy, muy mal. Sí, morí, regresé. Fue una experiencia muy importante, ¿no?, en mi vida. Volví a renacer, pero me fui entonces a entender lo que estaba pasando con el cerebro. Hoy día hay 1,000 millones de personas que tienen un problema cognitivo, o sea, su cerebro va de bajada, y lo que los espera aquí abajo se llama Alzheimer. Sí, el Alzheimer va a ser la enfermedad del futuro. Hoy es el cáncer, la enfermedad del presente. 1 de cada 5 personas tienen cáncer. No, solamente en México cada año hay un promedio de 190, no, ¿cuántos son? 29,000 casos de cáncer en el año 22 de hombres y alrededor de 25,000 de mujeres, ¿no? O sea, es muchísima gente la que hay de cáncer. Pero el Alzheimer es la enfermedad que viene, y el problema es que el deterioro del cerebro de toda la gente es tremendo. 1, la inflamación que causó el COVID, que no permitió que el cerebro empezara a funcionar correctamente, ¿no? Entonces desconectaron infinidad de conexiones. 2,
el estar hacinados, el estar encerrados en tu casa, causó tanto estrés que produjo cortisol y adrenalina en el cerebro, y esto hizo pues, que también se inflamara, que hubiera cortocircuitos y que la gente entrara en estado de depresión. Hoy día hay 280 millones de personas con ansiedad y 230 millones con depresión, ¿no? Para que te des una idea de todo esto. ¿De dónde viene la depresión? Mira, hoy estaba dando un coaching en la mañana y explicaba cómo todo viene de una emoción, siempre es una emoción, ¿no? Toda la enfermedad va a salir de una emoción, y la depresión, hablando energéticamente, es un hoyo que se hace aquí, se fuga la energía, ¿no? Yo creo que yo he dado más de 35,000 terapias en más de 20 países, y te puedo decir que por lo menos 5,000 han sido depresiones, ¿no? Wow. Pero 5,000, de las cuales he sacado adelante 4,900. Y las otras 100 no sé, porque o se curaron y nunca regresaron, ¿no? Pero es uno de los problemas más graves. Hoy la ansiedad, el 80%, el año pasado el 80% de mis pacientes tenían ansiedad, y de ese 100% el 80% tenían menos de 40 años. Esa ansiedad se va a convertir en depresión, y esa depresión se convierte en problemas graves de salud, ¿no? ¿A qué edad arranca todo esto, Jaime? Esto está empezando hoy día desde los 40 años, ya hay un problema grave, ¿no? Todos ustedes, cuando están hablando y ya se les están olvidando palabras, sí, quiere decir que su cerebro ya está en esta etapa cognitiva, ¿no? Ya va de bajada. Entonces, el problema es que eso... Pero eso es normal, ¿no? Que vaya de bajada, ¿o no? A los 40 años, a los 50 años, a los 60 años. No. El otro día, con una persona con la que estoy trabajando, le pedí que hiciera una lista cuando empezó de las cosas que se le olvidaban en un día, 28 en un día. Después de hacer los ejercicios que estoy haciendo y de hacerle terapias energéticas, más o menos a la semana eran 18, y a las 3 semanas era 1, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Se puede recuperar, porque aparte del COVID vino la tecnología, ¿no? Las universidades dicen que de 2 a 4 horas es lo más que debemos de estar en contacto con los dispositivos electrónicos. No hay nadie que haga menos de 2 horas. No. Todo el mundo tenemos celular, tenemos televisión y tenemos computadora, ¿no? Sin duda. Entonces hay una afectación en el cerebro. La cantidad de información también produce estados de ansiedad en el cerebro por tanta información, tecnología. Luego la alimentación, ¿no? Todas las hormonas y todo lo que está entrando, entonces están afectando el cerebro y están haciendo que haya problemas de conexión entre las neuronas. Las 4 cosas están creando un problema, una pandemia silenciosa, en donde la gente no se da cuenta de lo que es el Alzheimer. Por favor, investiguen, vean, busquen videos en YouTube, y te vas a aterrar. Te vas a aterrar, vean películas de lo que va pasando, cómo se va poniendo la gente, se va poniendo agresiva, el miedo de la persona que tiene Alzheimer, que sabe que está perdiendo su vida, que se le están olvidando las cosas, no quiere que la gente se dé cuenta, empiezan etapas de paranoia, me están robando, me están mintiendo, me están diciendo, y empieza una agresión y acciones que parecen bipolares, y una serie de situaciones, y luego entran en estados de niño y estados de agresión, hasta que pierden todo. ¿A qué edad es el promedio que ya te entra el Alzheimer? El Alzheimer depende de muchas cosas, sí, pero se calcula que es una enfermedad de la tercera edad, ¿no? Sí. Hasta hoy. Pero hoy cada día hay más personas que tienen Alzheimer. Acuérdate, en los años 90... Pero nacería a los 40 medios. Ahí nacería el inicio, digamos. Ahí nace, yo creo que sí, ¿no? Pero ahorita yo te puedo decir, ¿te acuerdas tú en los 90s que cuando hablábamos del cáncer, conocíamos a alguien que tenía cáncer? Hoy todo el mundo hemos tenido o familiares o amigos o todos de cáncer. Sí, lo mismo, hoy todo el mundo, hoy conocemos a alguien que nos habla de que tiene Alzheimer, ¿no? Pero hoy, dentro de 3, 4 años, uno tras otro, porque va a caer en racimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Lo que estoy haciendo es combinando 2 cosas. 1, ¿cómo podemos parar este deterioro del cerebro? ¿Sí? Y 2, ¿cómo podemos incrementar la capacidad del cerebro? Las universidades en Estados Unidos, creo que es Harvard la que dice que si tú haces Qigong, creas masa encefálica. Los ejercicios de un japonés llamado Kawashima demuestra a través de fotografiar las actividades del cerebro que si tú haces sumas y restas rápidas, ¿sí? Contratiempo de un solo dígito, máximo 2, las 2 áreas del cerebro se activan. Es lo que más activa el cerebro. Por ejemplo, leer en voz alta, caminando, lo más rápido que puedas.
activa el cerebro, ¿no? Entonces hay una serie de ejercicios que te ayudan a recuperar tu cerebro y no tienes por qué aceptar, porque el problema, Carlos, es de que hoy las personas de 60, 70 años todavía le quedan 10, 20 años de vida. Y lo importante no es cuántos años nos queda, sino cómo nos quedan. Claro. Pero las personas que tienen 50 años les quedan 30 años de vida. O más. Sí, o más. Y cómo les quedan esos años. Sí. Me están contratando ahorita personas de otros países y de otras ciudades, personas de 50 años, ¿no? 40 y tantos años, que ya están teniendo problemas de memoria, de concentración, de que se va su cabeza. ¿Por qué? Pues porque todo esto nos está afectando. Entonces, o hacemos algo para pararlo, ¿no? O pues hay que tener muy bien preparado nuestro futuro porque puede ser desastroso. Ahora, haces un curso. Tú no haces muchos cursos. Haces muy pocos cursos. Hago muy pocos cursos, sí. Dime dónde va a ser primero el curso. Va a ser aquí en la Ciudad de México. Sí. Va a ser en Santa Fe, en un lugar que tenemos en Santa Fe. ¿Presencial? Es presencial y por Zoom. Y por Zoom. Y por Zoom, son las dos cosas. Perfecto. ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que hago, soy un especialista, estudié 10 años de neurohipnosis, entonces hago inducciones primero para el cerebro. La gente cree, por ejemplo, estoy trabajando ahorita con jóvenes de 16 años, algunos autistas, y cuando haces un cambio de creencias, sí, te voy a dar un tip para toda la gente. En los libros te dicen, tú tienes que decir en presente, me siento muy seguro, ¿no? Entonces tú dices, yo me siento muy seguro, o yo juego muy bien golf, ¿no? Sí. Y entonces tu inconsciente te dice, no mames, no mames. Ya, bájale. Bájale, mi Charlie. Sí, claro. Y el psicólogo te está diciendo, no, el motivador. Sí. Tú di, yo puedo, yo voy a hacer, y tú gritas y todo y lo demás, ¿no? Y de repente el inconsciente está así recostado, sentado, diciendo, no mames, güey, o sea, eso no es cierto. Bueno, si lo dices, cuando tú hables de algo negativo, tienes que aprender a hablar con tu inconsciente en pasado y como conducta, ¿no? Lo que hice en el pasado es no yo. Yo no soy el que se equivocó. El error que hubo en el pasado, entonces lo disocio de mí, lo dejo en el pasado y ya no queda instalado en mi mente. Porque cada vez que tú recuerdas, la psicología tradicional dice, a ver, vamos a trabajar con tus miedos, concéntrate en que ya no vas a tener miedos. Cada vez que dices miedos, lo fortaleces, porque no son expertos en el inconsciente. Y no se dan cuenta que lo que están dando es poder al miedo. Es como esos anuncios que salieron, dile no a las... Dile no. Sí. Entonces, y todos los adolescentes decían, oigan, ¿y qué son las... Platícame. Claro, platícame. No. ¿Y qué pasó? Subió el consumo de... por una campaña maravillosa que decía, di no a las... ¿no? Y la gente que no sabía que era... se pusieron a averiguar que era... y les gustó. Qué rico. Exactamente, sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo primero que no tienes que hacer? Si tú vas a enfrentar algo, no tienes que enfrentarlo de frente. Tienes que llegar por la parte de atrás. Entonces, en el curso lo primero que hago es... Pero a ver. Hola, doctor, me duele la muela. Voy al dentista. ¿Qué pasó, Carlitos? Me duele la muela, quítemela. Ya, el doctor. ¿Qué tipo de público esperas o qué tiene este público para que vaya a verte? Es importante. Toda la gente... que quiera o desee que... Todas las personas que estén buscando desarrollarse, que quieran desarrollar más su capacidad cerebral, se van a impresionar lo que su cerebro es capaz de hacer. Ok. Y yo, más que dar teoría, son prácticas, porque yo siempre les digo, no crean en Jaime Delgado, crean en ustedes. Y créanlo a través de los ejercicios y de los test que vamos a hacer y se van a dar cuenta de lo que son capaces de hacer con su cerebro. Okay. Eso es lo primero. Lo segundo, todos aquellos que estén conscientes que su cerebro de repente ya no es el cerebro de antes, por favor no digan, es la edad. No, la edad no te hace, lo voy a decir a tu idioma, no te hace... No, o sea, no es la edad, es un deterioro. Y el deterioro se puede dar a cualquier edad. Entonces lo que tienen que saber es que todas las personas que pueden tomar conciencia que ya hay un deterioro en su cerebro, tienen que hacer algo. Y es simple y es fácil. Y eso es lo que yo estoy buscando. El deterioro es ya se me... ¿Te acuerdas de mí? No. Ya se me olvidó lo que te iba a decir. Eso es deterioro de Ese deterioro. Hay muchas maneras como se manifiesta el deterioro, que produce estados de ansiedad, que produce irritación y produce muchas cosas, pero esa es la manera más fácil de darnos cuenta que lo tenemos. Otro es que de repente ya nos alteramos muy fácilmente de muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué te alteras tanto? Porque hay algo que está pasando dentro de ti, ¿no? Sí, y
Otro, por ejemplo, es cuando la gente... O sea, los mecha corta. Los mecha corta, ¿no? Y que además los doctores les dan pastillas. Tengo una paciente que le dan pastillas porque es bipolar y la veo y le digo, no, tú no eres bipolar, mi niña. No tienes nada de bipolar, tu único problema es que traes una depresión crónica de tantos años. Y esa te la quito en 3 sesiones. No, o sea, ¿por qué? Pues porque la depresión es algo muy simple y se acabó, ¿no? Bueno, entonces las personas que quieran cortar esa capacidad, ¿no?, del cerebro de deterioro, por favor, vayan y déjenme enseñarles cómo es muy fácil hacerlo. Lo puede hacer cualquiera de cualquier edad. Además, van a ver resultados inmediatos. Lo segundo, las personas que quieren desarrollar cerebro, quieres tener una memoria increíble, mucho mejor concentración, los ejercicios que pongo con deportistas de alto rendimiento, más todo lo que he aprendido, no, lo pongo y las dos cosas se hacen simultáneamente. Tú puedes desarrollar tu mejor memoria ahorita, Carlos. ¿Cuántas veces, a lo mejor tú has dicho, no lo sé, de que dices, yo tenía una excelente memoria? La puedes volver a tener, ¿no? Lo que pasa es que pasa una serie de circunstancias en tu vida. Entonces, ¿para quién es? Pues para todas las personas que quieran estar felices y que quieran sentirse realizadas. ¿Tú sabes cómo mejoraría la seguridad y confianza en alguien que de repente empieza a tener una excelente memoria? A los 60 años o a los 70 años. Imagínate, nada más empiezas a acordarte de todo y te acuerdas de las fechas, ¿no? Imagínate, ¿no? Y sabes, ¿no? El libro tal y se te quedan las cosas grabadas en las escuelas. Se te quedan las cosas grabadas con una lectura en lugar de que tengas que leerlas 5 veces y se te va. Porque los latinos producimos 60,000 pensamientos diarios, entonces nuestra mente es rapidísima, ¿no? Y entonces al ser tan rápidos somos tremendamente dispersos, pero también creativos. Y las mujeres producen como 70,000 pensamientos diarios. Esto quiere decir, ¿no?, de que todo el tiempo están así, por eso hablan tanto. Claro. Y por eso dicen, ¿no? Pero me decía una nutrióloga hace como 2 meses, me decía, las mujeres tenemos 28 estados emocionales diferentes al mes por el aspecto de nuestras hormonas. Entonces, ponle en la mujer 70,000 pensamientos, hormonas que suben y que bajan. Y luego la mujer en la cultura latina, más que en otras culturas, están acostumbradas a sentirse culpables de todo, o sentirse mal, o lo hice mal, o esto. Y entonces se pelean entre ellas mismas adentro en su cabecita. Todo el tiempo están discutiendo. Y todo el tiempo se están regañando y lo hice mal. Esas 3 combinaciones crean, pues, estados de ansiedad, estados de neurosis, estados que parecen bipolares, pero es porque son explosivos, no son bipolares, se hacen viejitas más rápido y se tienen que estar haciendo todo lo que pueden para mejorar, ¿no? Su humor va cambiando y todo eso lo podemos evitar, ¿no? Porque el cerebro es un músculo, pones ejercicios para ese músculo y tu cerebro va a ser más fuerte, ¿no? Y además, ¿cuál ha sido el gran enemigo de las cosas que enseño, que he aprendido en todo el mundo? La disciplina de las personas. El gran problema es que la mayoría de los latinos no son disciplinados. No. Entonces, desarrollé modelos muy simples para que la gente le dedique 15, 20 minutos, ¿no? 15, 20 minutos, por favor, para ti, y vas a parar el deterioro. Y después vas a empezar a subir. Y si le dedicas 1 hora, bueno, maravilloso. Media hora en la mañana, media hora en la tarde, porque paras y subes, ¿no? Y puedes tener la mejor etapa de toda tu vida. Los orientales, los chinos, yo estaba en China entrenando con mi maestro, algo que se llama Qigong, y llegué 1 hora antes al parque donde me citó. Y de repente había un viejito de 92 años que subía la pierna aquí, su barba blanca, tipo película, y hacía unas posiciones. Yo en aquel entonces era campeón del mundo y era entrenador de alto rendimiento. Por lo tanto, era un superatleta. Y ya tenía elasticidad y todo. No podía hacer lo del viejito. Y yo lo veía y me veía ahí, yo joven haciendo, ¿no? Y el viejito... Y entonces ya decidí, voy a vivir 90 y va, porque luego me lo presentó mi maestro, ¿no? Me dijo, mira, este es el maestro tal. Y yo dije, yo quiero ser eso. Y entonces aprendí de ese viejito que decía, es que la edad es el camino a la juventud. Y le decía, ¿cómo? Y me decía, porque la juventud está en tu columna vertebral. Si tu columna vertebral es flexible, los órganos van a funcionar bien, principalmente el cerebro. 2, los tendones y las articulaciones. Si tus tendones son los que llevan la energía física, si el tendón, ¿qué pasa con nosotros cuando vamos haciendo viejitos? Nos vamos enjuntando, ¿no? Y el tendón se va encogiendo. Entonces, cuando tú aprendes a hacer ligeros estiramientos de tendones, ejercicios simplísimos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu cuerpo se vuelve a mantener oxigenado y con energía.
enderezas la columna vertebral. Cuando la gente empieza a caminar así, ¿qué le decimos todo el mundo? ¿Qué le dicen? Enderézate, le hacen esto. Sí. No es así. Lo único que tienen que hacer es esto. Enderezate, mete la pelvis y se endereza solito y se abre el corazón y entonces oxigena el cuerpo. Pero esto ya no está oxigenando bien. Claro. Entonces todos mis órganos están recibiendo poco oxígeno, empezando por el cerebro. Y empieza a haber problemas de cuello. Pero con que metan la pelvis, además que va a mejorar en la actividad sexual del hombre. ¿Por qué? Porque estás adentro, no estás afuera. ¿Sí? Con esto nada más se endereza, ¿no? Y luego, la panza muchas veces dice que estoy gordo. No, lo que pasa es de que si no haces un poquito de abdominales, no tienes una faja. Entonces te cuelgan los intestinos. Entonces lo que está viendo la gente son tus intestinos colgando. No que estés, bueno, tendrás algo de grasa, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Solamente una posición, no sé quién. A Brian, nuestro camarógrafo. No. Entonces hay cosas muy simples que te pueden ayudar. Todo eso lo vas a enseñar. Todo eso lo voy a enseñar. ¿Y cuántos días son? Son solamente 2 días, es el 22 y el 23 de febrero. Dime que es viernes, sábado. Es sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí. ¿De qué horas a qué horas? De 9 de la tarde a 7 de la noche el primer día. No, de 9 de la mañana. De la mañana a 7 de la noche y hay mucha actividad. Los 2 días. Sí, el segundo día acabamos a las 6 de la tarde. Ok. Es más temprano, porque hay gente que viene de fuera, tiene que tomar un avión, un camión, alguna cosa así, ¿no? Entonces, pueden estar ahí, se están dando los teléfonos. Entonces, para hacer un resumen publicitario como soy yo, es, si quieres mejorar el rendimiento de tu cerebro, deberías ir. ¿Qué beneficios te da el rendimiento de tu cerebro? Pensar mejor, ser más ágil, menos depresivo. ¿Qué más? Te voy a decir algo que me caracteriza y Sí. es, vas a ser diferente. Ajá. Porque vas a tener habilidades que no tienen los demás. Ok. Y vas a ser igual que los mejores. Ok. Eso es. ¿Quieres ser diferente a lo que hace la mayoría de la gente y quieres ser igual que los mejores? Es el momento de que digas, sí quiero, que tomes una acción, que escribas un WhatsApp en el teléfono que estamos poniendo, ¿sí? Y atrévete a habla, pregunta, interésate, ¿no? Para ti o para tus papás, porque tus papás van a ser un problema, ¿no? Para ti o para tus papás. Y practica. Y es un ratito, te decía, el gran problema es la disciplina. Hoy en día he desarrollado modelos de poquito tiempo para que la gente los haga. Y armo grupos y vamos a trabajar en equipo. Me hablaba una especialista en España, que fue mi alumna, y entonces me decía, necesito hablar sobre la disciplina. ¿Cómo hago que los españoles sean disciplinados? Le digo, mira, solamente hay 2 formas, ¿no? Y la primera es, tienes que crear grupo. Porque no te levantas tú solo, pero cuando sabes que te están esperando 2, sí te levantas. Sí te levantas. ¿No? Claro. Entonces tienes que crear grupo, ¿no? Y la segunda es un proceso de motivación permanente. Hay que estar encima de la gente. Si no tienen ellos algo que los motive, tú tienes que ayudarles a eso, ¿no? Y ahí es lo que yo iba a decir. ¿Cómo tienes que hablar con tu inconsciente que la gente no sabe, ¿no? Si tú quieres programar tu inconsciente, no puedes hablar en pasado, no puedes hablar en presente y no puedes hablar en futuro. Presente no se lo cree el inconsciente. En futuro nunca llega, el pasado ya pasó. Entonces hablas en presente continuo. Estoy mejorando. Eso lo decía el Dalai Lama. Yo oí en un libro, el Dalai Lama decía que el mundo occidental debería quitar 2 días de su calendario. Buenísima esa frase. Ayer y mañana. Sí. Y el presente. Tiene razón. Lo importante es cómo le hablas a tu inconsciente. Claro. El 92% de las decisiones que tomamos las toma el inconsciente. ¿Cómo convenzo a mi inconsciente para hacer de mí lo que yo quiero ser? Que yo me parezca cada vez a lo que yo quisiera ser. Háblale a tu inconsciente. Bueno, en este curso enseño algunas cosas de cómo hablarle al inconsciente. Por ejemplo, siempre le vas a hablar en presente continuo. Yo estoy logrando, yo estoy haciendo. Yo estoy logrando cada vez una mayor concentración, cada vez tengo mejor memoria. Entonces, unes el presente con el futuro en una acción. Ese es el secreto. Yo voy a ir. Y Cintia va a ir. Sí, sí. Son mis invitados de honor. Ya me convenciste. No, qué bonito. Sí, está padre. Pero además imagínate lo feliz que te vas a sentir
de que de repente te acuerdas de las cosas. Y dime una cosa, ¿el costo por Zoom es el mismo presencial? No, es diferente. Ok. Es más económico. Sí, porque en la República, pues, digo, o Estados Unidos, que nos ven muchísimos paisanos, o en Canadá o en el mundo, ¿no? Nos ven mucha gente también en Europa y Asia. Pues qué bueno que se puedan conectar. Sí, conéctense. Hay algo que descubrí después del Zoom. Después del COVID, ¿no? Sí. Pues empecé a dar terapias por Zoom y coaching. Claro. ¿no? Trabajo claro. normalmente en 7, 8 países, normalmente. Sí. Y de repente yo manejo la energía, entonces hacía cosas de energía y la gente la sentía en ese momento. ¿no? El otro día me puse a estudiar física cuántica para entender lo que estoy haciendo de acuerdo a la física cuántica. Entonces, tú estás ahorita en Italia, ¿no? Una señora, una alumna me decía, Sensei, no estoy sintiendo nada. Le dije, pon tus manos. Me puso las manos en la pantalla. Yo no sabía qué iba a pasar. Y de repente me concentro y... dice, ay, Sensei, ya estoy sintiendo. Y yo dije, oh, ¿cómo le hice? Bueno, eso fue lo primero. Lo segundo, grabamos los programas, ¿no? Y la gente que no puede tomarlo por los horarios que son diferentes, México y Europa, pues de repente luego ven el video, ¿no? Y entonces ven el video y viven lo mismo que estoy haciendo como si fuera en ese momento. O sea, no hay espacio y no hay tiempo. ¿Cómo? Como la física cuántica, ¿no? O sea, ¿cómo me estoy comunicando con la gente? Un mes después, me puse a ver uno de mis videos, un mes después, y cuando yo agarraba y hacía una serie de cosas y movía energía, yo que estaba viéndolo, decía, ¿cómo es posible? Esto lo hice hace un mes. Y está pasando aquí, ¿no? Tercero, yo trabajo ahora con piedras preciosas porque descubrí que es uno de los más grandes poderes que hay, ¿no? Y resulta con que pues, la gente no tiene esas piedras y les digo, conéctate a la mía, ¿no? Entonces les explico qué tienen que hacer, se conectan y empiezan a sentir como si tuvieran la mía. Yo tengo un diamante, ¿no? De 2 o 3 quilates y se conectan y empiezan, Sensei, estoy sintiendo esto. Y yo mismo, ¿cómo está pasando? Física cuántica, ¿no? Entonces, bueno, la gente que vaya... La ventaja de la gente de Zoom es que van a vivir las sensaciones como los que están ahí. Que presencial, ¿no? sí. Sí. Pero la gente que esté presencial, yo puedo percibir su energía. Yo puedo darme cuenta y voy sanando a la gente. Y voy contando historias para ti, ¿no? Que sé que llegan al inconsciente de las personas. Y lo que busco es de que sea un parteaguas en la vida de cada persona que llegue. Para mí, dar un curso... Fui considerado el mejor motivador y comunicador de América Latina. Entonces a mí ya me aplaudieron lo que mi ego necesitaba. Ahora lo que necesito a mi alma es ver que la gente sale adelante rápidamente. Recuérdanos las fechas, Jaime. Es febrero 22, sábado 22, domingo 23. 9 de la mañana, 7 de la tarde en Santa Fe. En Santa Fe. Ahí vamos a poner todos los datos. Apúntalos, por favor, Iván. Y bueno, ahí nos vemos. Cintia y yo vamos seguros. Y van a ver que además se van a divertir muchísimo. Sí, no. A mí me lo vendiste muy bien, porque el cerebro es fantástico. Es fantástico. Es fantástico. A mí me decía un secretario de Estado que hoy tiene 89 años. Un día me habló, me dijo, Jaimito, no es posible, tenía 50 y tantos. Me dice, no es posible que yo esto, y tenga este problema. Me tienes que ayudar. Le dije, sí, cómo no. Y muchas veces me lo dijo, a lo mejor me lo dijo de cariño, ¿no? A lo mejor fue cierto, pero me decía, yo estoy aquí trabajando. Hasta los 85 fue secretario de Estado, más o menos. Uh-huh. Dice, yo estoy aquí gracias a lo que haces tú con mi cerebro. Me decía un presidente de un partido político, me decía, venir contigo 2 horas es como ir 2 semanas a Acapulco. Yo salgo de aquí con el cerebro completamente vacío, con una claridad mental. ¿Por qué? Porque limpio todo tu cerebro. Y entonces, ¿cómo lo limpias? Bueno, pues soy un hombre disciplinado, ¿no? Hoy, por ejemplo, mi primer coaching lo di a las 5 de la mañana y yo me dormí a las 2, porque mi último coaching ayer acabó a las 12:15 de la noche. Entonces llegué a mi casa a la 1, me dormí 1:30, dormí hasta las 4, a las 4 me levanté, practiqué 40 minutos, mi práctica, a las 5 empezó mi coaching, ¿no? Seguí coaching hasta las 8 de la mañana y pues, mi práctica me da habilidades que me permiten percibir la energía de la gente y que me permiten modificar la energía, ¿no? Yo puedo tocar un hombro y sé la emoción que está ahí y la absorbo. Soy una aspiradora. Entonces,
¿no? Y absorbo todo eso, mi cuerpo lo transmuta y la gente de repente pues empieza a mover porque la lesión era una emoción. Y lo que yo le quito es una emoción. Un día estaba yo en Madrid y di curso de sanación y el último día todo el mundo se sana entre sí, ¿no? Pongo grupos de 4, uno se acuesta y 3 lo sanan. Y de repente una mujer se empezó a poner mal y empezó a gritar y a llorar. Entonces me llamaron, fui, eran como unos 40 alumnos, y entonces le puse las manos y me di cuenta que había vivido ella una experiencia muy difícil, ¿no? No dije ningún comentario, pero vi que a lo mejor había habido un abuso sexual, ¿no? Una mujer de 50 años tal vez. Entonces empecé, limpié yo, le dije, ya sigan con ella en su corazón y su cabeza. Termina el curso y al final digo, ¿alguien quiere decir algo? Y entonces levanta ella la mano, dice yo. Le digo, claro. Dice, ¿puedo pasar adelante? Sí, pasa. Dice, quiero decirles que yo tomé 10 años terapia y nunca le dije a mi terapeuta lo que le voy a decir a ustedes. Yo fui abusada sexualmente cuando tenía tantos años y toda mi vida ha sido mi trauma y ahorita me lo acaban de quitar. Decía, y estoy feliz y lo puedo hablar y nunca se lo pude contar a nadie y ahorita se lo estoy contando a todos ustedes. Termina el curso y se me acerca un chavito como de 19, 20 años y se acerca y dice, Sensei, sí, yo quiero ser como usted. Le digo, ¿y cómo soy yo? No, Sensei, usted pone las manos y la gente se sana. Le digo, ¿sabes lo que yo hago? Sí, sana a la gente. Le digo, no, mira, cuando yo pongo las manos tengo que querer tanto a la gente que me convierto en una aspiradora y me como su... Le digo, yo soy un come y por eso la gente se sana. No regresó nunca. Jaime Delgado, muchas gracias. Muchas gracias. Vale la pena que a todos la familia típica que vive fuera de la Ciudad de México traten de conectarse en Zoom. Yo sé lo que les digo. Yo estoy con él cada semana un par de horas. Me ha ayudado muchísimo, me ha dado una tranquilidad y con todas las broncas que tenemos aquí en la típica de la lana, todo ha sido con paciencia y con serenidad. Y sí vamos a ir. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Familia típica, tengan un lindo fin de semana. A todos muchas gracias. Fue linda la entrevista. Muchas gracias. Muchas Jaime. gracias. Hasta luego. Familia Tipical, muy buenos días. El telegrama que escribí esta mañana en la Tipical TV se la dirigí a nuestra amada Constitución. Y como cada jueves les recuerdo, me ayuden a viralizar este video para que más gente se entere del desastre de gobierno que tenemos. Bueno, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a nuestra Constitución. Y entre paréntesis, ya chupaste faros. Ok. Amada Constitución, ayer fue el día más triste de mi vida. Ayer, efectivamente, se consolidó la dictadura. Ayer, la dictadora Claudia no invitó al Poder Judicial de la Federación a la celebración de nuestro 108 aniversario. Es neta, no la invitó. ¿Te puedes imaginar? Y yo te pregunto, ¿quién es ella para tomar ese tipo de decisiones? ¿La presidencia? Pues Claudia nada más representa uno de los 3 poderes y punto. Yo saqué mi propia conclusión. Claudia Sheinbaum no es leal a México. Ella tiene una sola lealtad, Andrés. Nada más. Y si nos dejamos, vamos a chupar faros. Se los advierto. Familia típica, este es el telegrama de este jueves. Hay que abrir muy bien los ojos porque ya quieren cambiar la Constitución y ya la van a modificar y van a hacer lo que ellos quieren como dictadores. Abran los ojos por el amor de Dios.